quiero compartirte un tema muy interesante, muy importante. Todas las sociedades están buscando una verdad, están buscando en el fondo de su corazón encontrar la realización de sus vidas. Están inconscientemente o conscientemente haciendo lo que sea. Muchas veces hacen hasta lo negativo por alcanzar la felicidad. Y yo quiero hablarte cuál es el camino para alcanzar esa verdadera felicidad. La verdad, la luz, lo que está buscando la gente y no sabe que está buscando. Y el tema de esta noche se trata de Jesús es la luz y la vida del mundo. Jesús es la luz y la vida del mundo. ¿Estás listo? Déjame hacer una oración dando gracias a Dios por esta noche. Padre, te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra este martes. Gracias por lo que estás haciendo en este tiempo, en medio de la crisis. Estás rescatando más en medio de la enfermedad y la tragedia. Estás salvando a mucha gente. Gracias, Señor, por tenernos como un medio también para alcanzar a personas, para que tu mensaje sea entregado a los corazones de los que están en tinieblas, de los que no tenían esperanza, de los que no hallaban consuelo y que hoy están siendo rescatados para ti, Señor. Te doy gracias por esa oportunidad y que en esta noche tu palabra entre al corazón de cada uno de nosotros y pueda hacer algo, un algo más que pueda realizar tu palabra en nuestras vidas en esta noche, que dé mucho, mucho fruto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Sabes, como te decía al principio, las personas están buscando la verdad y no lo saben. Están buscando la vida en la felicidad, en la plenitud, en realizarse y no lo saben. Inconscientemente hacen tantas cosas, buscan una pareja, buscan una fuente de trabajo, buscan dinero, buscan poder, buscan tener autoridad, buscan algo para realizarse en la vida. A veces toman caminos equivocados y en lo negativo están buscando algo y piensan, si entro en este sistema de corrupción, es posible que yo pueda encontrar hacerme de mucho dinero para tener la vida que yo quiero y voy a ser feliz, sin medir las consecuencias, sin entender por qué andan como con una venda en los ojos. Y así las personas se pueden meter en relaciones para suplir profundas necesidades, en fin, todas las personas están buscando alcanzar esa realización de sus vidas. Quieren vivir sus vidas alcanzando la felicidad y el bienestar. Hay un anhelo profundo y no lo saben por la plenitud, por la felicidad, por el bienestar del corazón de cada persona. Y muchas veces se encuentran con tantas cosas que se oponen que caen en frustración, en enojo, almacenan recuerdos negativos, porque queriendo alcanzar esa felicidad, pero no sabiendo cómo, se metieron en relaciones conflictivas, metieron en relaciones destructivas y terminó todo mal. Y esa es la historia de mucha gente. Terminaron mal en las áreas emocionales por las relaciones, terminaron mal en la economía, terminaron mal en sus proyectos, frustrados porque todo se quedó a la mitad. Entonces esto trajo una serie de situaciones en la vida de las personas que los dejaron tristes, frustrados, ¿verdad? Y yo he visto cómo hay personas que trabajan muy duro porque su propósito es tener cosas que les hacen pensar que ahí encontrarán las riquezas y la abundancia, o tener una posición de importancia, reconocimiento, de poder, de autoridad. Y no estoy diciendo que es malo superarse y crecer, por supuesto que eso no es malo. Pero cuando alguien quiere lograrlo pensando que ahí va a encontrar plenitud para la vida, está equivocando el camino porque se va a frustrar en algún momento de su vida. ¿Sabes? También yo veo que hay otras personas que buscan en las filosofías humanas que hablan de alcanzar una espiritualidad que les dará paz y prosperidad. Hoy en día hay tantas corrientes filosóficas que andan por ahí, que te ofrecen cosas en donde te hacen pensar que vas a encontrar paz, una espiritualidad que te va a elevar a otros niveles de beneficio, de felicidad, ¿verdad? Pero esas cosas no conducen a Dios, esas cosas no son el camino de Dios, no conducen porque Él es la fuente de vida. Y se piensa que a través de estas filosofías humanas se podrá alcanzar, pero las verdaderas riquezas no están
en todos estos caminos ni en las cosas materiales, sino están en Dios. Porque, ¿sabes? Yo he visto que cuando logran entrar en esas cosas o alcanzar esas posiciones o esas riquezas, de todos modos algo les sigue haciendo falta. De todos modos siempre les va a hacer algo falta. ¿Sabes? Y se siente frustrada la gente. Ahora, ¿tú conoces a alguien así? O tal vez sea parte de tu historia en algún área de tu vida, donde trataste de esforzarte. Y quiero repetir otra vez, no está mal salir cada día a desarrollar un trabajo y aplicar nuestros talentos y habilidades en una fuente de ingresos para tener el sustento de cada día. De hecho, Dios nos dice que trabajemos. De hecho, la palabra de Dios nos dice que hagamos algo con nuestras habilidades y talentos, que las pongamos a trabajar y que mostremos que podemos ser muy productivos en eso. Eso es correcto. Pero cuando tienes a Dios cambia todo. Cuando tu fuente principal es Dios, cuando tu fundamento es Dios, entonces sí, todo lo demás te saldrá bien. Pero no es al revés, trabajar y trabajar y trabajar y para después buscar a Dios. Porque entonces estás cambiando el orden de las cosas. Él quiere que conozcas las verdaderas riquezas de su gloria, en las cuales hay plenitud en la vida. En Él está la verdad, la claridad y la vida. Acompáñame a Juan 1, versos del 1 al 4, Evangelio de San Juan, capítulo 1, y voy a leer la versión Reina Valera 60. Dice el verso 1 de Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué interesante está empezando el Evangelio el apóstol Juan, como muy poético lo está hablando. Pero el verbo se refiere a Jesús. Jesús hecho una realidad. Jesús en acción. El pensamiento de Dios hecho verbo. El corazón del Padre hecho verbo en Jesús. Y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Jesús y Dios estaban en la misma gloria, eran la misma persona. Jesús salió de la misma persona. Más adelante las cartas de Pablo nos explican que Él se despojó de sí mismo siendo Dios para venir a habitar entre nosotros y traer la salvación. Dice que el verbo estaba con Dios y Él era Dios mismo. Está revelando algo impresionante. Jesús estaba en el Padre y el Padre en Él, y siendo Dios se despojó y se limitó a un cuerpo humano para venir a estar entre nosotros y hacer la salvación. Dice el verso 2, este era en el principio con Dios. Entonces no hay duda de que Jesús no era un iluminado más, como dicen algunos corrientes de pensamiento. No. Jesús era Dios. Jesús era Dios y vino a habitar entre nosotros en forma humana, pero era Dios. Y dice, este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el Creador. Nos está revelando el apóstol Juan que Jesús mismo es el Creador. Jesús mismo vino en forma humana, pero Él es Dios y fue el Creador. Y luego dice el verso 4, muy importante, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús vino a traer la vida y vino a traer la luz de los hombres, porque los hombres no tenían luz, los hombres no tenían la verdad, los hombres no tenían un camino para saber hacia dónde dirigirse. Simplemente las culturas avanzaban en la forma en que ellos iban desarrollando su manera de pensar, pero no iban a nada bueno y todos se estaban perdiendo. Pero dice aquí que Dios mismo puso la verdad en Jesús, puso la vida en Jesús y Él mismo trajo la vida y la verdad de Dios para venir a estar entre nosotros y traerla a este mundo. Dice, en Él estaba la vida. Todo lo que estás buscando diariamente, todo lo que tú y yo buscamos cada día para estar bien, para alcanzar la felicidad, para alcanzar el bienestar, para que nuestros seres queridos también estén bien, para buscar vivir buenos momentos cada día. Todas esas cosas que estamos buscando, consciente o inconscientemente, están en Jesús. En Él está la vida.
la vida abundante que necesitamos. No tan solo lo material, lo emocional, lo espiritual, todo lo que estamos buscando cada día. Cuando tú sales de tu casa a un trabajo para progresar, para avanzar en tu negocio y todo lo que hacemos, sabes, cuando te encuentras con Jesús, todo eso cambia la perspectiva y lo disfrutas porque en Él está la vida y la vida es la luz de los hombres, la luz que tú y yo necesitamos, iglesia, y que este mundo necesita. Entender bien, tener claridad. No es lo mismo caminar de noche sin ninguna luz que te guíe. Eso es terrible. Andas como a tientas, ¿verdad? Y no puedes caminar rápido, tienes que caminar muy despacio, porque si el suelo está muy irregular, te puedes tropezar, te puedes caer. Así es con los que andan en tinieblas. Las personas buscan desesperadamente esa vida, esa claridad, esa libertad. Podemos ver cuántas opciones ofrece el mundo para alcanzar y obtener esta plenitud, esa paz espiritual, esa prosperidad que están buscando. Desde las filosofías humanistas, grupos motivacionales de autoayuda. Hoy en día, personas que han analizado tanto determinadas disciplinas de la vida se han vuelto expertos y entrenan a otros y les ayudan, el famoso coaching. Y eso no está mal, ayudan a las personas a crecer y avanzar en determinadas disciplinas de la vida. Pero esa no es la vida abundante. La vida abundante la encontramos en Jesús. Gracias a Dios por esas personas que nos entrenan para diferentes disciplinas, técnicas, en cualquier área de la vida se volvieron maestros y les llaman coachings. Pero en eso no está la vida. La vida abundante está en Jesús. Sabes también, no es raro, es conocido de todos que las personas están buscando en lo oscuro, en lo oculto, en el ocultismo, lo que llamamos el ocultismo. La brujería, la santería, el espiritismo, el espiritualismo, todas esas áreas del ocultismo donde prometen que con ciertos rituales tú vas a estar bien, vas a tener felicidad, esa persona te va a hacer caso, te vas a casar con esa persona, en fin, no te va a engañar el esposo o el novio si haces una brujería o haces algún ritual. Es real eso que está pasando en el mundo. Y las personas buscan ahí también la felicidad, porque prometen que encontrarás un cambio y que tendrás dinero y tendrás fama y tendrás poder. Todo eso es el ocultismo, todo eso son las tinieblas, todo eso hay detrás un ser que le llamamos Satanás, que la Biblia nos dice que es el enemigo de los hombres. Y parece que es bueno todo eso, pero en eso no vas a encontrar la vida, en todos esos rituales, en fetiches, en cosas que nos colgamos y la gente se cuelga cosas y pulseras para la buena suerte, para que no te hagan el mal de ojo y ese tipo de cosas. Teniendo más fe en lo oculto, más fe en las tinieblas, pero ahí no está la vida. La vida está en Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Y mira cómo dice Juan capítulo 10, verso 10. La versión internacional es la que voy a leer. Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sabes, todo esto del ocultismo y la brujería que yo te estaba contando es parte del ladrón que nos roba. Lectura de las cartas, que el café y ese tipo de cosas. Buscando en lo oculto, buscando en ese tipo de soluciones fáciles, aparentemente, pero te atrapan ahí y quedas atrapado con un ladrón que te va a robar, matar y destruir. Y finalmente no tendrás esa plenitud que estás buscando. Las personas están buscando desesperadamente respuestas y buscan en estas cosas para que la gente les diga, oh, sí te va a ir bien, oh, mira, haz este ritual y estarás bien, pero en él no está la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor. Hay un ladrón, está diciendo Jesús, que todo el tiempo nos va a querer robar los sueños, las ilusiones, detener nuestros talentos, nuestras habilidades, matar nuestros proyectos y los planes. Todo eso quiere destruir el enemigo, el ladrón. ¿Para qué? Para detener nuestro propósito. Recuerda que la Biblia nos enseña que somos gente predestinada. Venimos con un plan de Dios para alcanzar ese destino, ese propósito. Y en el cumplimiento de nuestro propósito está la vida que estamos buscando.
Y ahí está Jesús. Todas esas cosas que acabo de decirte quieren detener tu potencial, tu creatividad, tu destino, llevarte a una mentalidad de fracaso, de las imposibilidades, de pensar que no puedo, no tengo, no sé, desarrollar malos hábitos, falta de carácter para no producir resultados. Todo lo que hace el enemigo para detener nuestro propósito en la vida. Y sabes, Jesús está diciendo, yo soy el que te va a dar vida abundante. ¿No es impresionante, iglesia, estar en la verdad? Esa es la luz. Cuando tú estás atento a la palabra de Dios, la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es claridad, la palabra de Dios son principios, fundamentos, promesas cumplidas en Jesús, que cuando tú las abrazas con tu fe y las practicas en tu vida, dejas de andar en tinieblas y comienzas a caminar en un camino seguro, en un camino que te garantiza que tendrás éxito. Por eso nosotros no celebramos la muerte, celebramos la vida. Celebramos que Jesús nos ha venido a dar vida en abundancia, porque Él es fuente de vida. Él quiere que descubras que en Él está la vida, como estamos leyendo. No son palabras nada más, son verdades que transforman vidas y que reforman familias. Cuando tú te rindes a Él y entregas tu vida, Él te da la suya. Él te da una vida abundante. Jesús mismo nos revela los aspectos de esa vida en su palabra. Están disponibles, son recursos, es tu herencia. ¿No es maravilloso eso? En los evangelios Él lo anunció para que estuviéramos seguros de su palabra. Pero ¿en qué consiste esta vida abundante que Él nos da? Al recibir a Jesús en tu vida y unirte a Él, comienzas a ser impartido de esta vida y de esta luz o de esta verdad. Por medio de conocerlo y caminar en obediencia a su palabra, es que nosotros comenzamos a recibir esa vida, esa luz. Solo necesitas escucharlo a Él, solo necesitas escuchar su palabra. Cuando tú te conectas con nosotros, cuando estás conectado y estás escuchando la palabra de Dios y estás escuchando sus principios y lo que Él habla acerca de ti y lo que Dios hizo a través de Jesucristo para salvarte a ti porque te ama, entonces, iglesia, comienza a cambiar tu entendimiento, comienza a cambiar tu percepción de Dios. Sabes, es importante escuchar a Dios. Es como ese pastor que lleva a sus ovejas y sabes, las ovejas escuchan la voz de su pastor. En alguna ocasión vi un experimento que hicieron con ovejas en la realidad, ¿verdad? Allá en una montaña en Suiza. Y entonces el pastor tenía un tono de voz con el cual llamaba a sus ovejas. Y después vino alguien que quiso imitar por qué estaban haciendo este experimento si las ovejas escuchaban con definición la voz de su pastor. Y entonces vino un impostor, ¿verdad? Que querían hacer este experimento a ver cómo reaccionaban esas ovejas. Y entonces imitó casi igual el sonido del pastor con que las llamaba. Pero cuando las empezó a llamar el impostor, ellas no venían. Solo volteaban y decían, se parece, pero no. Pero cuando vino el verdadero, el que cada día las atiende, el que cada día habla con ellas, hizo sus sonidos y inmediatamente voltearon y sabían, estaban convencidas quién era su pastor y vinieron a él. Todas corrieron al mismo tiempo. Fue maravilloso ver ese ejemplo y entonces Dios me estaba dando entendimiento y entendía que así es. Cuando tú escuchas muchas veces la palabra de Dios, cuando estás expuesto a la palabra de Dios, ya no escuchas las ideas del mundo, ya no escuchas las soluciones que te da el mundo, el hinduismo, el budismo y ese tipo de filosofías humanas. Solo escuchas la palabra de Dios, solo escuchas quién es el que te está hablando y entonces corres a Él. Muchas veces las personas quieren mezclar todo. Oh, venga lo de Jesús, venga lo de Buda, venga lo del hinduismo, vengan todas estas cosas. Alguna de estas mezcladas me va a funcionar, pero no puedes mezclar la oscuridad con la luz. Las tinieblas y la luz no pueden tener comunión. Unas son tinieblas y Jesucristo es la luz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos escuchan la voz del pastor? En Juan 10, capítulo 20, verso 27 y 28, Juan 10, 27 y 28, voy a leer la palabra de Dios para todos. Dice el verso 27, Jesús está hablando estas palabras y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y no morirán jamás.
nadie me las puede quitar. Verso 29. Mi Padre me las dio y Él es más grande que cualquiera. Nadie se las puede quitar. El Padre y yo somos uno. Esta es una declaración impresionante. Me gusta esta versión porque es muy directa y es una declaración que nos hace sentir seguros. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús, y yo las conozco y me siguen. Tu obediencia te convierte en alguien que va a estar seguro bajo la autoridad de Jesús. Dice que te conviertes como en una de sus ovejas y oyes su voz y lo sigues. Y dice, les doy vida eterna y no morirán jamás. Nadie me las puede quitar. Aún en las crisis más difíciles, aún en las situaciones donde te veas vulnerable, nadie te podrá quitar de la mano de Dios, de la mano de Jesús. Dice, nadie me las puede quitar. Mi Padre me las dio y Él es más grande que cualquiera. Nadie puede enfrentarse a Dios para quitarle la vida a alguien, ¿verdad? Y decir, este es mío, me lo voy a llevar, nunca tendrá vida eterna. Si tú caminas con Jesús, si tú caminas en obediencia con Él, nadie te puede arrebatar de su mano. Tendrás vida eterna, tendrás vida abundante. Hay una garantía. Y aquí está haciendo una declaración impresionante. Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Leímos en Juan 1 que en el principio estaba el Verbo y era Dios, y Dios y Jesús eran uno. Ahora Él está aquí en la tierra, pero también Él mantuvo esa relación con Dios y dice, Dios y yo somos uno. Estamos tan unidos que nadie me puede arrebatar de mi mano los que me siguen, los que oyen mi voz, los que me honran, los que caminan conmigo. No serán engañados, no serán burlados, no serán robados, no serán destruidos. Amén. Le estoy hablando a una iglesia que entiende esta palabra. En esta impresionante verdad podemos caminar confiados en la vida. En Jesús caminarás seguro en la luz y en la realidad de vida abundante. ¿Alguien está escuchando este mensaje? ¿Alguien está entendiendo este mensaje que nos da seguridad? Y quiero hablarte de los beneficios que recibimos al unirnos a Jesús. Con base en lo que estamos hablando. Beneficios que recibimos al unirnos a Jesús. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que Él nos da alimento para vivir. Alimento para vivir. ¿Cómo es eso, pastor? Mateo 4:4, Reina Valera Contemporánea es la versión. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te voy a explicar en qué contexto está diciendo esto. Hay un encuentro, un encontrón que está teniendo Jesús en el desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto y ahí está Satanás en el desierto con Jesús enfrentando las tinieblas con la luz. Y Satanás está tentando a Jesús. Y le está diciendo, oye, acabas de ayunar 40 días. Tienes hambre, ¿verdad? ¿Por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan? Y Jesús responde con esta palabra. Dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que está diciendo Jesús es algo impresionante. El alimento natural no es suficiente para la vida abundante. Necesitamos alimento natural. Este cuerpo necesita alimento natural. Necesitamos todos los nutrientes que hallamos en los alimentos y está bien. Y necesitamos ser muy entendidos de cómo alimentar este cuerpo para tener buena salud. Es bueno estar bien alimentado en lo natural, pero es muy importante estar bien alimentado en lo espiritual. Jesús nos está diciendo, no solo necesitas el alimento natural, sino también necesitas el espiritual. Ahí está la vida importante, ahí está la vida abundante. Y Jesús es el verdadero alimento para nuestro espíritu y nuestra alma. Necesitamos de un pan de naturaleza espiritual que es el verdadero alimento para la vida, que llena todos los vacíos profundos, sana todas las heridas y toda enfermedad. Entonces podremos disfrutar de una vida natural. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces en Jesús encontramos alimento para la vida, alimento espiritual. Cada vez que tú crees en Él, cada vez que te pones bajo su autoridad,
cada vez que caminas en obediencia, cada vez que te vuelves parte de esta familia, de esta iglesia, te vuelves miembro y ya no simpatizante, ya no un oyente, sino te involucras, entras, ¿verdad?, en el fluir de esta familia de gracia y plenitud, entonces empiezas a recibir alimento espiritual y ese alimento espiritual te fortalece, fortalece tu alma, cambia, transforma tus pensamientos, sana todas las heridas, te da nuevas emociones y trae una transformación a tu vida. Entonces vamos a poder disfrutar de una vida abundante. Acompáñame a Juan capítulo 6, verso 51. Jesús está afirmando esto que te acabo de decir. Versión internacional es la que voy a leer. Dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. ¡Wow! Jesús está hablando con sus discípulos y está diciendo, yo soy el pan que bajó del cielo, el pan vivo. Todo aquel que come de mi carne, ¿qué es comer de la carne de Jesús? Todo aquel que llega a un entendimiento del sacrificio que Él hizo, de que fue a la cruz por nosotros, de que murió por nosotros, de que fue en nuestro lugar y perdonó todos nuestros pecados, llevó nuestros pecados a la cruz, quitó toda enfermedad y padeció todo lo que tuvo que padecer por nosotros. Cuando tú entiendes esta palabra, cuando tú entiendes este mensaje, tu espíritu comienza a vivir, comienza a ser nuevo. Este dice, es mi carne que daré para que el mundo viva. Una obra impresionante, movida por el amor que tiene para ti y para mi iglesia. Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para morir en la cruz por nosotros. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y cuando tu corazón abraza esta palabra, cuando tu fe abraza esta palabra, tú comienzas a ser alimentado de este pan vivo. Toda la vida que está en Jesús comienza a venir a ti. La abundancia de las riquezas de su gloria que están en Él comienzan a venir a ti. Entonces eres transformado, el pasado se va, quita toda enfermedad, quita todo rencor de tu corazón, aún maldiciones generacionales que venían del pasado, ¿verdad? De las personas de tu pasado, de generaciones pasadas, empiezan a ser quitadas de ti. Se rompe toda maldición generacional, toda enfermedad es quitada, es sanado tu corazón, la nueva vida llegó. Pero necesitamos conocer su palabra, necesitamos conocer más de Él. Jesús es el alimento del cielo, revelación que transforma, la sabiduría que no habías escuchado, el poder de sus palabras que vienen del cielo, y si las recibes y si las crees, tendrás vida abundante. Entender su obra salvadora que nos revela en los evangelios, en la Biblia. Las cartas de los apóstoles nos hablan de todo esto. Esas palabras producen vida. Ese es el pan que descendió del cielo. Vino a ser una obra libertadora, sanadora. Conocer y entender y creer en su obra salvadora te va a producir que vivas para siempre, vida eterna. Lo siguiente que podemos entender de Jesús precisamente es el entendimiento de la vida. Entender la vida. Juan 8:12, nueva versión internacional. Dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Esto te garantiza que si tú sigues a Jesús, no religiosamente, no como una religión, sino que realmente te decides a conocerlo profundamente, ya no andarás echando mano de filosofías y cosas, ¿verdad?, que parece que te motivan para ir por un rumbo de felicidad, sino andarás en la luz. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Andar en tinieblas es andar en ignorancia de cómo es la vida. ¿Cuántos quieren tener entendimiento de la vida? Entonces deberás seguir a Jesús, deberás aprender de Él, deberás escuchar su palabra. En esta iglesia se predica la palabra que Jesús nos enseñó en la Biblia. Es la luz que nos permite ver con claridad y entender cómo debemos vivir.
la revelación de los modelos de la vida, los diseños de familia, cómo son las relaciones de pareja, de matrimonio, paternidad, cómo formar hijos para la siguiente generación, no traiga maldiciones, en fin, todas estas cosas que son los diseños y los modelos de Dios para la vida, la economía, el progreso, el crecer, el ser de impacto en una sociedad. ¿Cómo vamos a impactar esta sociedad? ¿Cómo seremos un instrumento en las manos de Dios para extendernos en la sociedad? Y todos nuestros talentos sirvan a los propósitos de Dios. Seguirlo es aprender de Él. Lo que Él enseña en su palabra es luz para tu camino. Alumbra, te da claridad. No es lo mismo entrarle a un matrimonio sin saber de qué se trata, pensando que nada más va a ser la cuestión de la relación y ya. Pero eso, si no tiene buena base, se va a acabar. Y las parejas se divorcian y se separan y hay pleitos y no logran sostener una relación porque no entienden los modelos de la vida, porque no entienden los diseños de la vida. Y cuántas personas en diferentes relaciones, aún estando solteros, quedan con heridas profundas y tienen problemas para relacionarse y encontrar pareja, porque no entienden los modelos de la vida, porque no está la vida verdadera, que es Jesús. Sabes, yo veo que hay dos tipos de ignorancia o tinieblas, como dice aquí la Biblia, ¿verdad? Dos tipos de ignorancia. La involuntaria, que esa pues no lo sabía, no conocía estos principios, no sabía estos fundamentos. Pero también está la voluntaria, que yo decido desobedecer y que yo decido irme por otros caminos. Y entonces andaré en ignorancia y en tinieblas. Y las consecuencias de andar así. Así es que hemos visto dos cosas maravillosas que pueden venir a nosotros: el alimento de la vida, ¿verdad? Y el entendimiento de la vida. Pero hay una tercera cosa, es libertad. No hay nada mejor que andar en libertad en esta vida. Juan 10:9, Nueva Versión Internacional. Dice, yo soy la puerta. Está hablando Jesús. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Yo soy la puerta. Es un acceso. Las puertas en la Biblia tienen un significado. Cuando ponen el ejemplo de las puertas, tienen un significado importante. Significan autoridad y significan acceso a otros niveles. Y dice Jesús, de la vida que estás llevando, de la vida que estás pretendiendo alcanzar, si tú entras por medio de mí, si te conectas conmigo y entras y pasas por medio de mí, como si fuera yo una puerta, dice, el que entre será salvo, encontrarás salvación. En todo lo que necesites vendrá la vida abundante. Y dice, se moverá con entera libertad y hallará pastos. Y esta frase de hallará pastos quiere decir, encontrarás un ambiente de vida diferente. Ambientes diferentes. Esas voces que te desanimaban, esos ambientes que te llevaban a depresión, a desánimo, a pensar que nadie te amaba, a pensar que eras rechazada, rechazado, todos esos ambientes que te perseguían todo el tiempo en tus pensamientos, en tus emociones y que finalmente te hacían ver escenarios negativos, cambian y aún en medio de cualquier crisis, tú estás en ambientes de paz. Tú estás en ambientes de amor, de aceptación, de seguridad, en ambientes donde te sientes a ti mismo valorado por Dios, valorada por Dios, en ambientes donde haya significado a lo que estás haciendo, ambientes de Dios. Dice, se moverá con entera libertad y eso te dará libertad, porque hay personas que por causa del rechazo no son libres, no se mueven con libertad, están temerosos de lo que dirá la gente, están temerosos de que alguien los juzgue, los califique negativamente, de que les digan no y que entonces desesperadamente digan, no, mejor me detengo, mejor no decido, porque esta persona seguro me va a decir que no. Y entonces no hay libertad. Están como cautivos, como prisioneros. Pero cuando tú entras en la puerta, que es Jesús, cuando caminas con Jesús, entras en accesos de libertad impresionantes, entras en ambientes de tanto amor para tu vida, de tanta aceptación, de tanta seguridad, que caminas con libertad en la vida.
Vas a encontrar que eres muy valorada, muy valorado. Vas a encontrar que tiene significado lo que haces, que es muy valioso lo que tienes y Dios te dio. Y por eso hayas libertad. Entonces necesitamos entrar por Jesús. ¿Te das cuenta que ahí está la vida abundante? Un acceso a una vida llena de libertad, libre de ataduras, de un pasado difícil. Muchos hoy en día quieren seguir siendo como han sido en su pasado, ¿verdad? Y que reciban la bendición de Dios, pero eso es ver a Dios como una forma religiosa. Y Dios no es religión. Dios es vida abundante. Vívela, está disponible, iglesia. Alguien está recibiendo algo en esta noche. Los ambientes de la presencia de Dios te esperan. Cuando vienes a Jesús, cuando te unes a Él, cuando pasas por esa puerta, entras en accesos de ambientes de la presencia de Dios. Y otro aspecto es vida eterna. Vida eterna. Juan capítulo 11, verso 25 y 26, Reina Valera contemporánea. Verso 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabes que hay una vida permanente que aquí le llama la Biblia vida eterna? Que después de este mundo, de esta vida, cuando acabe nuestro propósito en esta vida, todavía seguiremos una vida eterna. No moriremos jamás, como dice aquí. Vivirá eternamente y no morirá. No morirá eternamente. Estamos aquí, pero no vamos a morir. Nuestro cuerpo se quedará, pero nosotros seguiremos en una eternidad con el Señor. En Jesús, todo lo que tú ya dabas por perdido, lo que pensabas que ya no se podía recuperar, lo que pensabas que se había muerto, vivirá, vivirá. Eso que en el pasado te hicieron pensar que no podías, que no tendrías oportunidad, que mejor lo daras por descartado, por muerto, entonces este es el tiempo en que comenzará a tomar vida, porque todos esos talentos y oportunidades que se perdieron allá en el pasado, ahora los quiere resucitar Jesús. Cuando tú vienes a la vida, comienzan a resucitar las cosas que pensabas que no podían suceder. Vivirás, dice, ¿verdad? Él es fuente de resurrección. Pero aparte de estar en esta vida, como te lo dije hace un rato, vida eterna te espera. ¿Qué es la vida eterna? Paz, gozo, amor. Todo la plenitud que tú puedas imaginar y experimentar. Pero ¿qué es la muerte eterna? Dolor, soledad, angustia, ofensa, culpa, amargura. Todo eso por toda una eternidad. Sabes que el infierno es una realidad y las personas no entienden esa parte, piensan que es algo ficticio, piensan que es algo que no les puede suceder, pero el infierno es una realidad. Y el infierno, la gente puede ir ahí si nunca conoció a Jesús, si no caminó con Él, si no lo recibió como Salvador de sus vidas, si no se rindió a Él. Entonces el enemigo puede llevar a una persona a ese punto que muera sin recibir a Jesús como Salvador de su vida. Y entonces irá a una muerte eterna de dolor, de amargura, de mucha aflicción, de mucha soledad, y no tendrá esperanza porque será eterno. Qué tremendo está eso. ¿Sabe? Hoy nosotros podemos entender que la vida eterna está en Jesús. Tenemos esa seguridad de vida eterna. Cuando un ser amado parte de esa tierra, pero aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida, estamos confiados y seguros que está en un buen lugar, está en la presencia de Dios. La presencia de Dios es eterna. Él trasciende el tiempo, el espacio, lo natural. Y en esa dimensión de Dios, Jesús nos quiere llevar en los lugares celestiales.
La Biblia dice que cuando Él murió en la cruz, perdonó todos nuestros pecados. Y cuando nosotros venimos a Él y lo confesamos como Señor de nuestras vidas, entonces nos da la salvación. La salvación nos permite tener un acceso a la vida eterna. No solo en esta vida, no solo disfrutar esta vida abundante aquí en esta tierra, sino ir a la presencia de Dios en una dimensión donde Él habita, en donde Él está. Así es que si tú entregas tu vida a Cristo en esta noche, Él te da su vida abundante, Él te da la vida eterna. La vida que da Jesús es eterna, es maravillosa. No solo en esta tierra, vimos varios aspectos, varios puntos importantes que en esta vida vamos a encontrar plenitud y podemos vivir desde aquí esa vida abundante. Pero cuando partamos de esta tierra, entonces hallaremos la vida eterna también. Ese es el mensaje de la salvación. Ese es el evangelio de la esperanza. Ese es el evangelio completo que Jesús vino a decir. El reino de los cielos se ha acercado. Un reino que te salva. Un reino que te da vida abundante. Un reino donde las tinieblas ya no pueden matar, robar ni destruir tu vida. Un reino donde tienes esperanza de propósito, de destino. Un reino que te promete y te asegura un futuro diferente. Y aquí en la iglesia queremos enseñarte ese camino. Aquí en la iglesia queremos enseñarte a caminar con Jesús. Y yo le hablo a todos los que están aquí y quieren decidir entrar en esa vida eterna y quieren decidir entrar en una relación con Jesús como Señor de sus vidas, el Salvador de tu vida. Vino a morir en la cruz por ti también. Y si tú nunca le has dicho que sea tu Señor, si nunca le has dicho, perdona mis pecados y dame esa vida eterna que acabo de escuchar aquí. Quiero esa vida abundante, quiero conocerla, quiero adentrarme en conocer más de tu palabra y cómo alcanzar esas cosas que acabo de escuchar. Entonces tienes oportunidad de salvación en esta noche. No es casualidad que te hayas conectado, no es casualidad que hayas recibido esta invitación para escuchar este mensaje. Hay personas que estaban ya decidiendo deprimirse, irse por otro camino negativo de oscuridad. Pero el Señor te está diciendo hoy, llegó la vida, llegó la vida. Tu vida está siendo rescatada de la muerte. Si tú recibes a Jesús como Señor y Salvador en este día, hay vida eterna disponible para ti y vida abundante. Así que si quieres hacer esta oración conmigo, te puedo guiar en esta oración. Y repite después de mí. Señor Jesús, ahora yo conozco que tú eres la vida eterna. Ahora yo entiendo que tú viniste para perdonar mis pecados y darme salvación. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados y mi vida pasada. Yo te la entrego y rindo esta vida pasada. Estoy arrepentido de toda esa vida de pecado y quiero conocerte. Abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador. Enséñame tu palabra, enséñame esa vida abundante, enséñame esa vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.